Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo, los riesgos que conlleva la migración irregular. Este es el tema que estamos desarrollando hoy con la licenciada Suyapa Castro, coordinadora de gestión e incidencia de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales. Usted me decía que tienen presencia en puntos fronterizos, ¿verdad? Sí, en puntos fronterizos, bueno, la razón de ser de ASONOC surge con las poblaciones refugiadas en la zona fronteriza de Occidente y en todo ese corredor. Nuestra sede principal es Santa Rosa de Copán, pero tenemos cobertura hacia Ocotepeque, Sencenti, La Labor, Lucerna, todo ese corredor que conlleva la migración. Igualmente trabajamos en Copán Ruinas, con la frontera del Florido, y no solo los limitamos a las fronteras, porque hoy el tránsito migratorio y en tiempos anteriores no ha sido necesariamente por las fronteras, sino que por los puntos irregulares. Sí, por los puntos adicionalmente trabajamos, Francisco Morazán, desde un nivel más político, pero también trabajamos Choluteca y Danlí. Usted me dio una estadística interesante que al menos un 10 o un 15% de los que entran se quedan. Se quedan porque no... Se quedan porque no pueden continuar la ruta, pero no es que se quedan porque quieren establecerse en el país. De este 10 o 15%, la mayoría quieren regresar a su país de origen. No necesariamente. ¿O regresar a dónde? No necesariamente, ellos se quedan para continuar la ruta, digamos de este 15%, un 10% se queda para poder agarrar recursos. Algunos trabajan en trabajos informales, otros solicitan apoyo en las calles. ¿Pero pueden trabajar? En trabajos informales. O sea, explotación, entonces, se someten a explotación. Bueno, se someten a explotación, y hay una historia o dos de éxito en Danlí que a raíz de traumas, de accidentes que tuvieron en un autobús, una persona tuvo que quedarse. Y esta persona, ayudada, apoyada por diversas organizaciones, está con permanencia en el país y tiene una venta de comida. Qué bien, qué bien. Pero no tenemos una ley que pueda garantizarles, y además el empleo, sí, para los hondureños es difícil y es una de las grandes carencias de nuestra sociedad. ¿Cómo será para un extranjero? ¿Por qué es tan difícil el retorno asistido? ¿Por qué es tan largo el tiempo? El retorno asistido es largo porque hay un proceso con las organizaciones humanitarias que lo atienden, y este proceso lleva sus procedimientos. Adicionalmente, se tiene que garantizar ya sea el transporte de estas personas y que van a llegar a un lugar en su país donde van a ser al menos recibidos. Igual como los centros de atención al migrante retornado en Honduras, que llegan uno al aeropuerto, los núcleos familiares al centro Belén, y se les hace una encuesta, se les da un apoyo de asistencia humanitaria y luego se van para su casa. Mire que uno de los graves problemas que enfrentamos a nivel social, y hablando de normalizar situaciones como esta, es que no estamos preparados como país, como ciudadanos, para recibir a estos ciudadanos en tránsito. No me refiero a preparados en el sentido de cómo recibirlos, cómo tratarlos, sino que hay mucha xenofobia, hay mucho rechazo. Bueno, incluso yo en lo particular tuve la oportunidad de colaborar con un organismo humanitario para montar una campaña de comunicación, tanto para Danlí como para Choluteca, para sensibilizar a la población en el trato hacia el ciudadano migrante en tránsito, particularmente en este corredor del que hablábamos, oriente-sur, que es el de mayor flujo. Bueno, el punto es que nosotros como humanos no vemos al migrante como humano, sino que por construcción social nos enseñan a pensar que el migrante es una persona no deseable. No deseable, que viene huyendo. Que viene huyendo, que puede inclusive por falta de recursos robar. Y siendo un país que expulsa migrantes, que expulsa ciudadanos. Pero es que no solo eso, que está mantenido en el Producto Interno Bruto por nuestros ciudadanos extranjeros. Por nuestros ciudadanos extranjeros. Más del 22% del Producto Interno Bruto lo envían con las remesas. Ni en el 2020
con la pandemia bajaron las remesas, aumentaron en un 20%. Y si esas remesas aumentan, quiere decir que los ciudadanos, los hombres y las mujeres que migran no solo a Estados Unidos, sino que algunos a México, algunos a Europa, trabajan. Y ese trabajo es honrado y ese sostén de su familia viene de esas remesas. Pero normalmente desde los estados vemos al migrante como un cheque, porque hablamos de la divisa. Sí. Ayer escuchaba yo, no es que somos presas de las remesas, porque las remesas no se usan para nada productivo. Hay que profundizar en ese debate y en ese tema. Sí, habrá que ver para una familia que vive de las remesas, ¿cuál es el impacto también? Exactamente. Y hacia dónde ha llegado con ese impacto. Adicionalmente, yo conozco mucha gente que sus hijos han estudiado producto de esa remesa. Producto de esa remesa o atienden a su madre que tiene un cáncer, a su esposa, a su hermana, a su pariente que inclusive pudo haber muerto. Y hay migrantes hondureños en comunidades costeras, garífunas, que yo conozco, y de campos bananeros que mantienen esa comunidad con espacios de campos de fútbol. Han construido escuelas. Exactamente, sí. Y colaboran con la comunidad cuando se ve afectada. En Eta y Ota, el Valle de Sula, los municipios de más dinamismo fueron afectados. El departamento de Cortés es el mayor expulsor, pero no había en ninguna comunidad que alguien que estaba en Estados Unidos hiciera una campaña para apoyar a los connacionales. Entonces, en vez de ser una persona indeseable, es una persona productiva, es una persona que mueve la economía y que tiene el arraigo que dentro del país no logramos cimentar por las condiciones y las carencias que tenemos. Y es ahí donde está la contradicción, siendo un país que aspiramos que traten bien a nuestros ciudadanos que van en tránsito hacia Estados Unidos y que nos indignamos muchas veces cuando vemos estos casos de xenofobia en contra de los nuestros, deberíamos de ser una sociedad más sensible. Quiero ubicar en pantalla un gráfico de barras en donde se registran las principales necesidades que enfrenta un ciudadano que no, en su mayoría, muchos no vienen solos, vienen con sus familias, en tránsito en estas rutas migratorias, sea de los que voluntariamente retornan hacia nuestro país o los que piden retornar o los que usan nuestro país en tránsito. La parte económica es el principal problema. Vienen con sus bolsillos vacíos, no tienen mecanismos para poder comprar de repente una bolsa con agua, algo de alimento. Que alimentos, por cierto, es la segunda causa, el 77%, la parte económica un 88% en esta estadística. El alojamiento, como usted decía, aquí por ejemplo vemos que duermen en casetas en la calle o a donde los toma la noche. La asistencia médica, quizás ahí están concentrados las cuatro principales necesidades. Después vendrán otras como agua, ropa, productos de higiene personal, la parte de trabajo, ¿verdad? La asistencia legal para lo que se les viene. La parte de comunicaciones, que en su mayoría no tienen la posibilidad de comunicarse con sus parientes en sus países de origen. Pero en esos cuatro aspectos, apoyo monetario, alimentos, alojamiento y asistencia médica, es donde más se concentran las principales necesidades de estas familias. Bueno, el apoyo monetario evidentemente si es un retornado, es básico, porque muchas veces también en las terminales de autobús, en los mismos autobuses, en las calles, en poblaciones cercanas a la frontera, sobre todo en Ocotepeque o por el lado de Omoa, vemos personas que piden para poder regresar a su comunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene un programa destinado para ese apoyo. Sí, ahora se cuenta con pequeños recursos, o sea, nunca la demanda siempre es más alta que la oferta. Hay organizaciones no gubernamentales como ASONOC, la Comisión de Acción Social Menonita,
así como las organizaciones alrededor de la red humanitaria de cooperación internacional, Cruz Roja, Visión Mundial, ACNUR. Acción contra el Hambre, ACNUR, que dentro de sus programas de asistencia humanitaria gestiona la transferencia monetaria multipropósitos. Pero esta transferencia monetaria le sirve en un primer momento, pero ¿y después? Sí. Y obviamente... Que cuando llega, por ejemplo. por eso, que cuando llega, y obviamente es necesario el dinero para accesar al alimento, pero también hay que considerar que en Honduras ya hay más de 2.5 millones de personas en inseguridad alimentaria. Y yo recuerdo hace un par de años se habló de establecer programas de reinserción para el migrante retornado, de facilitarle la reinserción social, de facilitarle programas de repente de capacitación, de emprendimiento, de trabajo, para que no sintiera la necesidad de volverse a ir, porque muchos retornados al encontrarse en esa situación dicen, no, mejor vuelvo a probar. Sí, y esa es una responsabilidad del Estado como garante de derechos humanos. Y en pequeña escala, porque la demanda de nuestros connacionales y del tránsito migratorio es alto, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional lo han implementado. Pero ojo, que nosotros no podemos sustituir las responsabilidades de ningún Estado. No. Se hace, Es decir, son apoyo, son las organizaciones apoyo, son es un apoyo. Entonces, desde nuestra organización hemos implementado programas de pequeños fondos semillas, tanto para la prevención y para la persona retornada, que vayan desarrollándose por sí mismos en esas iniciativas económicas, muchas veces de subsistencia. Así es. Bueno, y como usted decía, las organizaciones son apoyo, la gente incluso de buena voluntad que voluntariamente ayuda, son apoyos que se dan de carácter social, solidario, pero la responsabilidad primaria es de los estados. Voy a una nueva pausa. Cuando regresemos, evaluamos algunas estadísticas que son interesantes de conocer del flujo migratorio y también cómo está el panorama de retornados en el país. Regresamos al banquillo. En tránsito, nuestros connacionales y ver también el otro lado de esos migrantes que mueren y que a veces no tienen cómo repatriar, porque ahí ya no es retornar, Ya es no repatriar. Sí, entonces que igualmente se acude a campañas, aunque por ley el Estado también debe asumir eso. Estamos de regreso al banquillo por Telesistema Informativo, TSI. Le habíamos prometido con la licenciada Castro antes de ir a la pausa ver algunas estadísticas que son importantes y que me gustaría que usted pudiera explicarlas o por lo menos darnos algunas generalidades. La primera de ellas, vamos a ver un comparativo y después de que yo dé algunos datos tal vez la vamos abriendo. El comparativo de hondureños retornados entre el 2015 y el 2022. Estamos hablando de 2.5 millones de hondureños en inseguridad alimentaria. Alta vulnerabilidad climática, índices de violencia en aumento año con año, extorsión, narcotráfico, violencia de género, 72% de pobreza, sexto país con desplazados en el mundo. Estos son algunos de los antecedentes. Ahora sí podemos abrir un poco el cuadro para que la licenciada Castro nos haga el comparativo en relación a los meses. Oficialmente, porque estas son estadísticas oficiales, no tenemos un dato de cuánto hondureño o hondureña sale del país, pero sí lo tenemos en el retorno. Veamos que cada año ha ido en aumento. Digamos, en el 2015 vamos a ver que la cantidad de retornados en el país fue de 75.875. Decayó en el 2016, en el 2017. Sí. Venimos de ahí, de una ruptura de la democracia. Y ahí es donde se dispara. Venimos arrastrando condiciones desfavorables para la población. Llegamos al 2017, donde hay también un conflicto político por la reelección
Y si vemos las caravanas de los migrantes, en el 2018 Sí. nos elevan del 2017 de 48.000 A a 75. 75.229. Pero ¿qué ha pasado? Cada año en el 2019 aumentó en un 25%, porque migraron 109.000. 109.000. En el 2020, con la restricción de COVID. Sí, Porque por la pandemia, sí. Estuvimos en cuarentena más de 8 sí, meses. la Los pandemia bajó hondureños, las fronteras cerradas de todos los países, todos los servicios de comunicación, de transporte cerrados, limitados. Entonces, este año decayó en 36.588. Que fue el año más bajo, pero motivado por esa pandemia que nos En mató. el 2021 vemos un nuevo aumento de 52.968 migrantes. El año pasado cerramos, aquí ya no tenemos diciembre, pero cerramos cerca de 91.000. Si mal no recuerdo, son más de 84.000 migrantes que emigraron, casi el 50%, un 40% versus el 2021. ¿Qué está pasando? En el 2023, a julio de este año, creo que tenemos el cuadro, llevamos más de 24.000 hondureños migrantes. En el año pasado, a julio, teníamos 10.000. Entonces vamos a duplicar. Que habían salido. Que habían retornado, y llegamos hasta el final a 84.000. Sí. Pero este año, en este mes, el año pasado llevábamos 10.000. Este año llevamos 24.000. O sea, 10.000 hondureños, 14.000 hondureños más. Mire ese comparativo a julio, si lo podemos abrir. Los hondureños retornados... Son 24.969, entre niños, mujeres y hombres de distintas partes del mundo. Pero si usted se fija al mes, a ver si podemos abrir el si cuadro. podemos abrir el primer cuadro. El comparativo. Para ubicar. El siguiente. Si nos pasamos al siguiente. Sí, miren, aquí tenemos. En 2023. En 2023, nosotros total teníamos 10.071. Ahora tenemos 24.960. Sí, y falta todo el medio año completo. Y falta todo el medio año completo. Córrame al otro cuadro porque quiero ver de los países. Bueno, España, y es ya el segundo país, ¿verdad? México y Estados Unidos, sí. México, Estados Unidos. Pero México se entiende porque ahí se quedan muchos esperando de repente. Por los acuerdos que hay ahora de segundo país, de tercer país, etcétera. Entonces, los retornados de México tienen un alto número, son considerables. Igual que los de Guatemala, porque tal vez de repente se quedan ahí nomás en la ruta y dicen, mejor me regreso. Pero aún así, Guatemala, con las restricciones que tiene, solo son 115. Y si vemos las estadísticas que tienen entre Estados Unidos, son 13.681 y México 11.113. Esto nos da mucho que pensar, que ver. En España, por ejemplo, solo es un 33%. ¿Pero, ¿y qué pasa en España? No tiene políticas migratorias un poco más abiertas, igual que Alemania. Sí. Entonces, la política migratoria en la región latinoamericana es una política más restrictiva, tirando más a una política de seguridad nacional, de seguridad, que a una política de derechos humanos. Mire que Belice también estaba en el cuadro. Nueva Zelanda, inclusive Canadá. Canadá tiene una política de inmigración más abierta que los Estados Unidos, y los Estados Unidos, a través de acuerdos y de convenios con México y los países del Triángulo Norte, llega a implementar esas políticas más restrictivas y de contención. Y ahí se olvida del rostro humano obviamente, un país que recibe también tiene un problema, ¿no? Igual que un país que expulsa, pero hay que ver que muchos de los migrantes, no solo hondureños, llegan a hacer trabajos que el nativo o quien habita en ese no quiere hacer. No quiere hacer. O gran parte de la xenofobia que se da
es porque dicen que llegan a cobrar menos y a quitarles las oportunidades Mm, laborales. He escuchado muchos argumentos en Y ese sentido. también dicen que las mujeres trabajan más Sí, allá que sí, los que hombres los y que hombres. para las mujeres el trabajo es más. No es que sea más, es que las mujeres tienen la labor de cuido y la labor de cuidadora es una labor que por construcción social se le ha asignado a la mujer, pero es una labor delicada porque es una labor de 24 horas. No hay descanso y hay una responsabilidad fuerte en cuidar niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres que trabajan, que trabajan fuera de su casa para poder producir, pero la labor de cuido es importante y también sobre esa labor de cuido nadie habla y tampoco nadie la reconoce como una labor de cuido. No, porque la ven también como una actividad normal de la mujer, ¿verdad? Lo Lo normalizan, normalizan, sí, lo correcto, sí. normalizan y por ser normalizado, Es que preferentemente esos puestos son accesados por las mujeres. vamos a ver. Pero, ¿qué sucede con lo que los países como el nuestro que expulsan y que forzan esa expulsión, pierde también cerebros y pierden toda esa mano de obra calificada? Ahora Sí, no porque tenemos cortadores de café. no, de hecho usted va a algunos municipios del país y lo que encuentra es población adulta, mayor, y ya no encuentra jóvenes, ¿verdad? Ya no encuentra jóvenes porque se pierde. Veamos el último cuadro, un cuadro más que queremos presentar sobre el flujo migratorio, que este sí me gustaría que me lo resumiera. Sí, Estamos hablando del flujo migratorio irregular. sí, este es el flujo migratorio irregular en donde vemos la cantidad de otras nacionalidades que han transitado el país. Hasta este mes ascienden a 137.533. Las nacionalidades que más transitan en el país Tal vez lo son los abrimos. venezolanos. Creo que, Ahí que está, llegan sí. a tener un 50, tienen Son 52.000. Esto es el Que transita el flujo. 2023. Sí, esto es Ahí 2023. está, sí, la fecha Del primero del de 1 de enero enero hasta julio del 2000, al hasta 2 el de 2 de julio, o sea, julio. están actualizadas. Sí, 52.000 venezolanos han transitado el país. Luego vemos los ecuatorianos, los haitianos, los cubanos, pero también tenemos chinos, tenemos, Uzbekistán. tenemos colombianos, mauritanos, de India y de Senegal. Muchas veces usted ya presentaba o presentábamos aquí las necesidades de esta población, que se traducen además de el recurso económico y el alimento, la acogida, el alojamiento. Al momento de estos flujos migratorios, desde el 2020 se vienen dando, se presentó una crisis y ahí la primera institución en abrir sus puertas son las iglesias. Y en Danlí el primer centro de acogida lo sostuvo y lo puso a disposición la Iglesia Católica a través de conversaciones, de trabajos conjuntos con COPECO, con la Red Humanitaria, que es la cooperación internacional, la sociedad civil de Danlí y la Iglesia, pues se instaló el CAMI, Francisco Paz, Sí, pero en este CAMI usted puede estar 1 o 2 días. nada más. Nada más. Ahora Ahí tiene que seguir. de ahí tiene que seguir su camino. Igualmente llega al otro centro de acogida en Ocotepeque, son espacios muy reducidos. Aquí en Tegucigalpa hay algunos, no albergues, sino que son centros de acogida en manos de iglesias evangélicas, pentecostales o católicas que le dan acogida a las personas. Y- En Santa Rosa de Copán, adicionalmente a la iglesia y a los samaritanos de buen corazón, muchos pernoctan en gasolineras, en Ocotepeque también. Pero son espacios donde solo pueden estar un par de días para descansar, Un día, para su aseo, su higiene personal, Y si usted no tiene comer dinero, algo, tener algo de dinero, pero después volver a ir. un día, solo un día, no más de 2. Entonces, eso Porque también otros llegarán que necesitan que el espacio. necesitan, y eso es lo que también va provocando la migración en calle. Recientemente, hace 2 o 3 días de Danlí, en el Movimiento de la Madre estaban albergados ellos con algunas casas de campaña improvisadas y a través de gestiones de una regidora
de Danlí y de algunos cooperantes internacionales se los logró trasladar esta gente porque se les facilitó el transporte. 150 migrantes y en núcleos familiares. Póngame nuevamente el cuadro que recién acabamos de presentar, porque hay un dato que me llama la atención. Si lo abre nuevamente en las nacionalidades, perdón, y después lo vamos a correr. Hubo un momento en el país, no sé si fue el año pasado, que los haitianos eran mayoritarios. Sí, los haitianos y los cubanos han sido mayoritarios. Sí. Y el año pasado, justamente, los cubanos, los venezolanos y los haitianos fueron mayoritarios en la frontera sur de México. Antes eran los salvadoreños, sí, los hondureños y los guatemaltecos. Claro. Y esto ha sido superado por ese tránsito. Pero ¿qué pasa en estos países? ¿Qué es lo que hay? Condiciones políticas adversas. No vamos a hablar ni a favor ni en contra de uno o de otro régimen, pero sí vamos a decir de que si estas condiciones se presentan en todo el continente, en toda la región latinoamericana, algo está fallando en ese sistema o en esos modelos económicos, sociales y políticos que imperan en la región. Y hay que ponerle atención. Y el otro extremo del cuadro, hay otro dato también que me gustaría plantear en la delegación, veamos donde están las estadísticas de los que llegan por delegación. Sí, Trojes es donde más se reciben. Más se reciben. Es el primer punto de entrada de los flujos migrantes de Trojes. Se transportan a Ocotepeque, algunos vienen hasta Danlí para obtener su salvoconducto y seguir su camino. Luego está Danlí, el CAMI de Danlí, Choluteca, que es la oficina de migración, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Choluteca no es tan, a pesar de que el movimiento se mira bastante fuerte, Choluteca es... Pero tiene 12.000 ya. 12.000, sí. Sí, está fronterizo también con nicaragüense aunque no se ve. La zona oriental sigue siendo en la zona oriental y en Choluteca hay mucho tránsito de nicaragüense. Sí. Y veamos las últimas gráficas solo para, porque esta lámina está bien ilustrativa. Veamos la gráfica circular, quiero... Por sexo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Por sexo. Exactamente, quiero ver cómo está el tema de sexo, porque... Obviamente, como bien decía usted, son núcleos familiares los que vienen, sí, pero también mucho menor de edad. Sí, o sea, niñas hay más de 10.000 y niños 14.000, con 31.206 mujeres y el perfil migratorio más alto de transnacionales es el 82.007. Aunque ha crecido el de mujeres, ¿verdad? Obviamente, pero es que aquí está la estadística que usted no ve. Y a estos hombres, ¿quién está rezando, orando por ellos? Sí. ¿Quién está interesada o agobiada por lo que le puede suceder en el camino? En su mayoría, estos hombres se traducen en ese número de mujeres, miembros de su familia, que muchas veces quedan solas, o que son sus madres, son sus tías, son sus abuelas. Y digo que mayoritariamente porque en el mundo hay más mujeres que hombres. Claro. Entonces, estadísticamente, esa es la estadística que no se ve. Y cuando a una madre le avisan que fracasó en el camino uno de sus familiares, ¿quién es la primera en responder? No, generalmente son mujeres. Sí, y el impacto que tiene se ve porque es el rostro humano visible, de los migrantes, es visible. Es bastante visible. Pero no es visible la estadística. No, no es visible la estadística, sí, pero la reacción inmediata cuando sucede una situación de esas es visible, que es la madre, la esposa. Recientemente se accidentaron lastimosamente en tránsito nuestros connacionales y ver también el otro lado de esos migrantes que mueren y que a veces no tienen cómo repatriar, porque ahí ya no es retornar, ya es repatriar. Sí, entonces que igualmente se acude a campañas, aunque por ley el Estado también debe asumir eso, pero la deuda de repatriación de nuestros connacionales en los gobiernos anteriores al actual fue muy alta y todavía hay una gran mora. Sí, totalmente. Bueno, voy a ir a la última pausa del programa. Regresamos en este interesante diálogo que sostenemos con Suyapa Castro de ASONOC sobre el tema migratorio.
Bueno, es que es deshumanizada la política migratoria internacional y nacional y también responde a intereses políticos, desde los acuerdos y diferentes emisiones de políticas migratorias desde Estados Unidos. Hemos visto endurecimiento como factor para ganar caudal político. Estamos de regreso al banquillo por Telesistema Informativo TSI. Me acompaña Suyapa Castro de ASONOC, hablando sobre el tema migratorio, la migración irregular, los riesgos, los desafíos que como Estados enfrentamos. Y preocupa que, bueno, nosotros, como ya hemos dicho, somos un país que expulsa migrantes, que expulsa ciudadanos hacia fuera de su territorio. Y yo siempre digo que ahora ya no se trata a la gente que se va. Primero, usted no puede decirle no se vaya porque no sabe las situaciones que están viviendo y las realidades de cada persona son diferentes. Inmigrar es un derecho y usted no le puede decir a alguien no se vaya, quédese aquí, que aquí hay oportunidades. Usted no puede en esas condiciones porque no sabe qué está viviendo la otra persona. Pero sumado a esto, ya la gente no se va en busca de un sueño, sino que se va huyendo de una pesadilla, ¿verdad? Ya quiere ir a sobrevivir a otro lado porque siente que en su país ya no está encontrando las posibilidades de subsistencia siquiera. El problema es que afuera también se están endureciendo las leyes contra los migrantes, contra esta migración. Se están endureciendo y el mensaje que se está mandando al mundo, y ya vamos a ir viendo algunos elementos de esta ley SB 1718 o ley de DeSantis, que los están viendo como no deseables, como lo veníamos hablando. Ya el calificativo es ese. Y eso genera también animadversión en los ciudadanos hacia los migrantes. Bueno, es que es deshumanizada la política migratoria internacional y nacional y también responde a intereses políticos, desde los acuerdos y diferentes emisiones de políticas migratorias desde Estados Unidos. Hemos visto endurecimiento como factor para ganar caudal político. Lo vivimos con Trump, ahora están entrando a plena campaña. El gobernador de la Florida quiere llegar a ser candidato republicano. Y parece que ese tema vende ya. Y ese tema vende. Lastimosamente vende, pero deshumanizadamente. Y adicionalmente no solo es contra el que migra, porque muchas veces llega a la frontera y es para atrás, ¿qué va? Dice la gente. Retornado o repatriado. Pero la política esta última en la Florida es atentatoria no solo contra la persona, sino que ahora contra empleadores, que obviamente tienen como obligación mostrar sus planillas y el estatus migratorio de quienes laboran ahí. Sí. Adicionalmente, no solo eso, también los hospitales, también las escuelas. Y sumado a esto, Texas también ya está despachando, ¿verdad? Manden autobuses hacia la Florida y ahí se encuentran con estas situaciones. He sacado algunos elementos interesantes de esta ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, que por eso se conoce como ley DeSantis. He sacado algunos datos de esta ley que lo hablábamos con Suyapa, atentan contra el derecho humano, atentan contra la humanidad, contra la solidaridad que debe existir en situaciones. Pero mire, según la medida, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente a Estados Unidos podría enfrentar una sentencia de 5 años de prisión. Hasta 25. O multas de hasta $5,000 por persona. Sí. ¿Qué le parece? Cárcel para quien preste un servicio humanitario, para quien preste una ayuda humanitaria. Otro elemento bastante complejo de la ley es que se exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado migratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify y que crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a extranjeros no autorizados. ¿Qué piensa? Es deshumanizada completamente. Ya hay activistas de derechos humanos que van a imponer recursos
de ilegalidad de dicha ley. Hay que ver el rostro humano y el producto que estas personas con esa condición también generan en la economía de un estado que también vive del turismo. Sí, del turismo, y en donde hay una importante población migratoria, extranjera, perdón. Veamos el siguiente cuadro, pero tenía uno anterior. Ah, ok, perdón, sí. No, este es el último que quiero poner, creo que teníamos uno más. La ley servirá para tomar medidas contra la creciente amenaza, dice Ron DeSantis, y esto lo tomé textualmente. Él decía que es una creciente amenaza que supone la inmigración ilegal. Esta ley busca dotar con $12 millones al controvertido programa de vuelos de migrantes que se dio a conocer a nivel nacional luego de que en septiembre del año pasado fueron trasladados con apoyo de aviones enviados desde la Florida unos 50 inmigrantes en vuelos desde Texas hasta Massachusetts. Esto en relación al aporte financiero, pero me llamó la atención cuando leí esa declaración del gobernador calificando como creciente amenaza que supone la inmigración ilegal. Y ahora sí, el siguiente el que habíamos puesto primero, que es sobre lo que usted hablaba, ¿verdad? Que habían ya organizaciones pro-migrantes que estaban anunciando demandas contra esta ley, a la que consideran que es discriminatoria contra los migrantes y que representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el Estado, según la Unión Americana de Libertades Civiles, que también dice que la ley no solo viola los derechos humanos fundamentales de las personas, sino que también socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes. Y en efecto, Estados Unidos es un país multicultural y que ha crecido producto de esa multiculturalidad, ¿verdad? Y que hacen importantes aportaciones económicas, contribuciones económicas en el tema productivo. Y también es controversial, porque aparte de este programa tiene el otro, el de apadrinamiento, del que usted en otro estado puede apadrinar una persona que deba migrar y apoyarlo para conseguir empleo, darle educación, etcétera, etcétera. No, y ya cuando usted Entonces es como una doble moral. Así es. Y ya cuando usted le dice a los hospitales, páseme ese reporte, es complejo. Y cuando le dice al empleador, páseme ese reporte, también, sí. También es complejo. El empleador se entendería, digo yo, por el tema del control, pero ya en un hospital. En una escuela. En una escuela. A veces dejan a sus madres, las separan de sus hijos. Sí, es complejo. Y ese es estigma, el punto es el estigma que la palabra de ser migrante, de ser indocumentado, de ser mojado, como lo conocemos en el argot popular. Ese fue el primer término que se les dio, el mojado. El cerezo inmediatamente, como lo vemos en esta descripción de la ley, genera un estereotipo de que no querer trabajar, de ser para la sociedad una persona no deseable, cuando las economías de muchos países se mantienen de esto. Y no solo aquí, sino que también en Europa. India es el país que más remesas recibe. Recibe remesas Francia y también recibe remesas Alemania, porque la población que migra, usted lo había señalado, es en edad de trabajar. De trabajar, sí, de trabajar. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación y que pudiéramos analizar este tema desde la perspectiva de ASONOC, de las sociedades civiles, de las organizaciones no gubernamentales, porque es un tema complejo y en el que los estados deben de poner atención, y Honduras ya no puede seguir sin rumbo, sin una política pública en este sentido. Sí, tenemos como deber desde las organizaciones de sociedad civil impulsar primero esa ley, que se haga efectiva esa ley del desplazamiento interno, que es otro fenómeno, pero además de poder proponer una política migratoria más humana, que trascienda a fronteras con más humanidad. Muchas gracias a usted por gracias a usted por participar con nosotros. Y estamos para ser la voz de quienes no pueden hablar por estos canales. Muchas gracias. Nuestra invitada hoy en Al Banquillo, Suyapa Castro, de Coordinación, Gestión e Incidencia de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales. Gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima de Al Banquillo.